Hoy tuve la oportunidad de compartir en una actividad con algunos periodistas del área de economía, con el administrador gerente general de la empresa distribuidora de electricidad de EDESUR, el señor Milton Morrison, quien además de ser administrador de EDESUR, antes de eso fue vicepresidente o director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, de la ADIE, que es la industria que representa, o la organización que representa a los generadores privados de electricidad. Por lo tanto, Milton Morrison tiene mucho conocimiento de causa sobre el sector eléctrico porque ha estado de los dos lados. Ahora le toca ser distribuidor y gestor de venta al detalle de electricidad, y antes fue representante de los vendedores al por mayor de electricidad, que son los que suplen a las empresas distribuidoras, al Estado Dominicano, porque las empresas distribuidoras son estatales, de energía eléctrica. Un negocio que es mucho más fácil de regentear, porque primero se tiene un cliente único prácticamente, que es el Estado Dominicano, y segundo, es una energía que hay que pagarla completa con base en lo que se entrega, no como ocurre con las distribuidoras, que colocan energía en el sistema y no necesariamente facturan toda la energía que colocan, y luego no necesariamente cobran toda la energía que facturan. Entonces eso se traduce en condición de pérdidas. Y menciono eso porque Morrison hizo un anuncio interesante, en el sentido de que el Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, que es el Consejo de Administración que ahora preside el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, y que es vamos a decir, el órgano rector o la máxima autoridad de las empresas del sector eléctrico, de las 3 distribuidoras de norte, de sur y de este, así como de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que estas autoridades insisten en renegar de ella, pero es una realidad y está ahí. Entonces tienen que, como quiera, utilizar el papel timbrado de la CDEE para el cumplimiento de todos los compromisos que tiene el Estado en materia eléctrica, aunque se tenga la intención de liquidar esa institución en algún momento. El asunto es que ese Consejo Unificado le dio instrucciones a las distribuidoras, y así lo informó Morrison, para que a partir del día 2 de noviembre hagan el esfuerzo de ofrecerle luz 24 horas a todos los circuitos de consumo de electricidad en el país, a los fines de garantizar que haya luz 24 horas en los hogares donde están los 2.800.000 niños que van a recibir educación a distancia a través de el inicio del año escolar en el estado. Bueno, 2.800.000 porque de eso hay alrededor de 600.000 o 700.000 que son del sector privado, de escuelas privadas, pero del estado, de educación estatal, alrededor de 2.200.000 debe ser. Una iniciativa interesante, porque entonces se le va a dar luz 24 horas a los hogares, independientemente de que sean hogares carenciados, independientemente de que sean hogares donde no se paga el servicio, independientemente de que sean hogares que sean prepagos, donde hay bono luz, que son pagos de electricidad que al mismo tiempo quien lo paga es el propio Estado, porque el Estado es lo que le da el bono a el usuario. Entonces, esa iniciativa es una iniciativa parecida a la que puso en marcha el gobierno pasado cuando se inició la cuarentena por el COVID a partir de finales de marzo de este año. Cuando se decidió ofrecerle luz 24 horas a todos los sectores, independientemente de que sean 24 horas, independientemente de que paguen, independientemente de que no paguen. Entonces, cuando le preguntamos, mire Morrison, pero está el caso de que esa disposición, que es bastante positiva, le va a aumentar las pérdidas a las empresas distribuidoras, porque van a ofrecer más energía en sectores donde no se paga, y eso implica un aumento de la pérdida. Su respuesta fue muy razonable, de que lo que está haciendo el gobierno con esta decisión es cumpliendo con un deber o una obligación social en procura de garantizar, en la parte que tiene que ver con el suministro de electricidad, el éxito del año escolar, porque el año escolar va a ser un año escolar a distancia, ya no virtual en cuanto al hecho de que se van a ofrecer las clases a través de la plataforma de internet, no, sino a distancia en cuanto que se van a ofrecer las clases a través de la radio y la televisión convencionales, donde la materia prima necesaria, prácticamente imprescindible, es la electricidad.
Entonces, es verdad que ese es un sacrificio que le toca hacer al Estado. Además de los costos extraordinarios en que ha de incurrir el Ministerio de Educación para este año escolar, que por ser a distancia y por las características que tiene, señores, va a resultar más caro que si fuera presencial, muchísimo más costoso. Pues además de eso, también está el costo que va a implicar en cuanto a lo de la electricidad. En el caso de Edesur, solamente de Edesur, que es la empresa más eficiente de las 3 distribuidoras, Edesur a agosto de este año estaba colocando en el sistema eléctrico, en el sistema eléctrico interconectado, en el CENI, a sus clientes, a sus más de 800,000 clientes, 600,000, perdón, cerca de 700,000 clientes, 698,235 clientes. Esos son, dígame, esa eficiencia de Edesur, hay que decir que está atada a que tiene el Distrito Nacional bajo su... Sí, bueno, la parte más jugosa del Distrito Nacional, porque la otra parte del Distrito Nacional también la tiene. Sí, pero cuando digo que Edesur es la más eficiente, para hacer constar lo siguiente. Eficiencia operativa. 867,000 clientes a agosto de este año, 867,107 clientes, de los cuales clientes cobrados son 698,238, es decir, el 81% de los clientes de Edesur son cobrados. Entonces el otro 19% no son cobrados, y eso es la empresa más eficiente. Quiere decir que las otras 12 de norte y de este tienen una situación peor que esta. Edesur a agosto de este año colocaba energía había colocado en energía servida 5,566 gigavatios de electricidad y había facturado 4,264 gigavatios de electricidad. Es decir, que dejó de facturar 1,302 gigavatios. Eso implica una pérdida irrecuperable, porque es energía colocada y no facturada, por lo tanto no hay forma de cobrarla, de un 23.4%. Luego de la energía que colocó y facturó, de la que facturó entonces alrededor de vamos a decir el 76.6%. Esa que facturó 76.6%, de ese 76.6% que facturó, solo cobró el 91.7%, es decir, que dejó de cobrar cerca del 8%, o mejor dicho, más del 8%, 8.3%, que fue energía que facturó, pero no pudo cobrarla. Solo cobró poco más del 91% de lo que facturó y dejó de facturar más del 23%, 23.4%. Eso te da entonces una pérdida, redondeando, de poco más de un 30%. El porcentaje que dejas de facturar, que lo pierdes definitivo, y el porcentaje que dejas de cobrar dentro de lo que facturas, que lo pierdes y lo tienes ahí como energía, como cuentas por cobrar, pero nunca la vas a poder cobrar porque ya se dejó de cobrar en el momento y ya eso se va a quedar en cuestión de litis y eso. Entonces, esa es la empresa más eficiente. Las demás de este y de norte entonces tienen más deficiencia, o sea, más pérdidas de las que tiene Edesur. Y entonces ahora la distribuidora de electricidad Edesur, la distribuidora de este y la distribuidora de norte tienen que asegurarse de evitar lo que ocurrió con las autoridades pasadas en cuanto a el hecho de que el efecto positivo que tuvo colocar energía 24 horas aún en sectores que no eran 24 horas se vio empañado, manchado con la falta de explicación de parte de las empresas distribuidoras a los clientes, en el sentido de que en la medida en que usted aumenta su consumo, porque tiene más horas de luz de la que regularmente recibe, y si usted tiene medidor, entonces en la medida que usted aumenta su consumo, el esquema tarifario está diseñado para que la facturación suba en proporciones mayores a la proporción en que usted aumenta su consumo. Quiere decir que si usted siente que aumentó su consumo en un 70%, posiblemente su factura aumente en un 100% o en un 120%. Entonces dice, pero ven acá, pero yo no consumí tanto. Sí, pero consumiste más, y entonces el esquema tarifario está diseñado de esa forma. Entonces, explíquenselo con tiempo a la ciudadanía para que la noticia positiva de luz 24 horas no sea luego empañada por las quejas de los clientes que van a decir, mira, me están aumentando la facturación. En algunos casos con razón, porque
se dio, por ejemplo, la situación con las empresas distribuidoras, principalmente con Edesur, en la gestión pasada, de que al ofrecerle luz 24 horas a todo el mundo y al tener sistema telemedido principalmente en el sector comercial que había cerrado sus puertas, entonces comenzó a recibir la factura como si estuviera abierto. El argumento de la empresa distribuidora fue, no, es que ese es el cobro por potencia, pero resulta que el cobro de la potencia no puede representar más de un 30%, tal vez un 25% del total de lo que tú consumes en condiciones normales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ninguna empresa distribuidora de electricidad quiere admitirlo, principalmente la que tiene mayor cantidad de clientes telemedidos, que es Edesur, fue el hecho de que parece que el sistema tecnológico de telemedición o el software que utiliza el sistema de telemedición, cuando se produce un mes, no un día del mes, ni 2 días del mes en que baja el consumo, sino que si se produce un mes en que el consumo baja prácticamente a cero, cuando en los últimos 6 o 12 meses el promedio de consumo de ese cliente ha sido, por ejemplo, de 15,000 pesos mensuales, por poner un monto, entonces si en un mes determinado ese consumo baja a cero, el sistema automáticamente le saca un promedio de los últimos 6 meses y le pasa una factura de 14, de 15 o de 15,500, o sea, una factura parecida al promedio de consumo mensual del año anterior o del último año, mejor dicho. Entonces, esa previsión también tiene que considerarla ahora la empresa distribuidora, porque todavía sigue habiendo negocios cerrados y todavía sigue habiendo negocios entonces a los que les llegaba la factura como si estuvieran abiertos, por una situación que tenía que ver, parece que con la lectura tecnológica, la lectura de telemedición y tal vez la falta de ajuste a ese sistema de telemedición para tomar en cuenta que, mira, tenemos una situación especial, los negocios van a estar cerrados y como los negocios van a estar cerrados, es lógico que el sistema va a reflejar una caída del consumo, y al reflejar una caída del consumo, para que no se vaya a reflejar directamente un promedio y facturarle con ese promedio al cliente, hay que tomar esa medida de previsión para que solamente le llegue la facturación de la potencia. Pero eso es en el caso de los sectores comerciales. Ahora estamos hablando de los sectores residenciales, que van a recibir luz 24 horas, independientemente de que sean sectores pobres que paguen o no paguen el servicio, y que es una decisión positiva por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, pero que tienen que tomar en cuenta que eso va a implicar un aumento de sus pérdidas, y ese aumento de sus pérdidas se va a traducir entonces en un incremento de la necesidad de recursos por parte del Estado para cubrir el llamado déficit o el llamado subsidio eléctrico de lo que queda de este año y del próximo año 2021.